En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. Doña Petra, la curandera yaqui. Mucha gente asocia a los yaquis con el chamanismo por Carlos Castaneda, quien fue iniciado por un brujo de esa tribu, pero otro rostro de este legendario pueblo es el de la resistencia y la guerra. En Sonora, en el noroeste mexicano, entre 1860 y 1910, pelearon por territorio y autodeterminación. Soportaron masacres al punto que casi los extinguen, pero ganaron, impusieron sus derechos y ahí están, fuertes y orgullosos siendo yaquis o yoremes, como se llaman a sí mismos. Antes que existiera México, ellos ya ocupaban Bicam, Potán, Bacum, Torín, Cocorit, Huibiris, Rajum y Bene o Belém, los famosos 8 pueblos en los que viven y que más que asentamientos geográficos son la base de su organización política tradicional. Como dice el pensador Yaqui Santos García Huiquit, se trata de pequeños estados. En su espacio, unas 500,000 hectáreas que el presidente Lázaro Cárdenas entregó por decreto presidencial en 1938, practican la autonomía, el manejo de sus propios asuntos. Tienen sus instituciones, su lengua, su pensamiento, su cosmogonía, sincrética y profundamente católica, y voluntad de defensa de su territorio por el que tomaron las armas hasta vencer. En el libro Los Yaquis, Historia de una guerra popular y de un genocidio en México, se habla sobre acontecimientos que estuvieron negados y silenciados en el país del norte. El trabajo da cuenta de cómo enfrentaron los sucesivos embates, qué tácticas y estrategias se dieron y cómo surgieron sus líderes ante la pretensión del Estado y de empresarios de parcelar y vender sus tierras. Ejércitos regulares, punta de lanza de gobiernos que a toda costa querían incorporar el vasto valle del Yaqui a la producción, los persiguieron y asesinaron sin treguas, pero los indios prevalecieron. Cajeme, un líder que configuró la resistencia y la respuesta de los yaquis, fue capturado y muerto. Cuando parecía que le habían ganado, 10-15 años después surgía otro conductor, y luego otro y otro que guiaba a hombres, ancianos, mujeres y niños en el rechazo a cualquier propuesta que no pasara por la salida de los yoris, de los blancos, de su territorio. Eso ya forma parte de la historia de los yoremes y de los mexicanos. Pero más acá, unos 100 años después, en octubre de 2007, Bicam, pueblo cabecera, fue el escenario de un encuentro de pueblos indígenas al que estaban invitados originarios de Alaska a Tierra del Fuego. También algunos periodistas, entre los que me contaba, pero no pude llegar. 10 años después, en diciembre de 2017, pude asomarme a sus singularidades, apenas unos momentos que me causaron asombro y plenitud. Doña Petra en la Tierra de los Misterios. El clima en Sonora es muy parecido a Santiago del Estero, extra seco, tórrido y opresivo, pero nosotros llegamos a mediados de diciembre, cuando el invierno se instala en toda Norteamérica y la gente por esa latitud se abriga un poco. Los hombres de este pueblo se visten mayoritariamente al estilo tejano, con el característico sombrero blanco de vaquero. De la vestimenta de las mujeres se destaca el rebozo, con el que se cubren del sol y de las miradas ajenas. Todos son altos y de fuerte constitución física. Normalmente son gente distante y seca, a menos que uno sea presentado, como fue mi caso. Igual no hubo mucho tiempo. En el primer día apenas una recorrida por algunos de los pueblos y conocer y conversar con la madre de nuestro anfitrión, Petra, quien cumple un rol relevante en las comunidades. Ella es la curandera yaqui de Sonora. También recibe a yoris que llegan hasta de la misma Ciudad de México para consultarla. Alta, delgada, de edad indescifrable y ojos pardos penetrantes como flechas. Doña Petra, una especie de escáner espiritual, nos recibió en su casa y nos saludó. Con total naturalidad nos leyó y describió. Dijo que veía de cada uno de nosotros, allí mismo sin dar lugar más que a la sorpresa.
Pero en esa tierra tan especial nos esperaba otra situación extraordinaria, una que viene de los tiempos en que los jesuitas se asentaron en 1617 en adelante y lograron catequizar a los yaquis. Pudimos asistir a una misa cantada en latín, castellano y yoreme, su lengua. La ceremonia duró unas 2 horas en una vieja iglesia enorme, casi vacía, sin asientos, ni más muebles que una silla y un posalibros para una Biblia que el temastián, maestro indígena que conducía a la misa, usaba de pie. Las magníficas voces de las mujeres se extendían y rebotaban en la vieja iglesia y hacían contrapunto con el registro grave del sacerdote, al que más tarde se unió otro hombre. 2 hileras de hombres y mujeres por delante del sacerdote, y las mujeres cantoras permanecían de rodillas durante toda la misa, que continúa y culmina con una breve procesión afuera del templo. Es muy difícil contar una situación a la que simplemente podría calificar de anómala, única y maravillosa. Probablemente esa unión con el espíritu es la que fortalece a los yaquis, la que los hace invencibles. Nosotros hablamos con el temastián, que nos contó algo de un rito centenario, pero eso es otra crónica rápida sobre los yaquis. Antes de irnos, una pregunta cayó sola acerca del famoso brujo que inició a Castaneda. La respuesta con una sonrisa fue: acá todos somos Juan Matus. Otra de las curanderas yaquis es Alejandra Espinosa Mapoumea. Es sanadora de la nación yaqui, pueblo indígena asentado al norte del estado de Sonora en México desde hace más de 2000 años. Ella cura las enfermedades generadas por los efectos del crimen ambiental histórico contra ese pueblo por el desvío y robo del agua de su río. Y ella menciona: para mí el amor lo es todo, compartir con las personas que curo. Su labor pretende contrarrestar los efectos de la devastación climática por el saqueo sistemático e histórico del agua del río que lleva el mismo nombre de la nación indígena. El afluente abastece a las 8 comunidades yaqui. Alejandra nació en Bicam, ubicada en el municipio de Guaymas, Sonora, un 17 de julio de 1965, cuando la constelación de Cáncer regresa, como cada año, a manifestar su ciclo allá arriba en el cielo. Llegó con el don de ver, habilidad que heredó de su abuela. María Espinosa Matus, una mujer muy importante para esa nación por tener las mismas habilidades, tiene los ojos brillantes, las mejillas redondas, acompañadas de una sonrisa que parece no caerse. Una montaña en Bicam es el punto sagrado donde se sube a curar. Hasta allá sube Alejandra las florecitas y el saumerio, que son el camino para acercarse a los dioses, para acabar con los males espirituales de sus compañeros y compañeras, hidratar sus sequedades e irritaciones en la piel, el hígado y el páncreas, que cada vez afectan más a mujeres, a niñas y a niños por la falta de agua. El desvío del río fue perpetrado desde las 3 presas impuestas en su territorio desde 1940, 2 de estas para generar energía. La lucha de la nación yaqui es por la defensa del agua de los 72.540 kilómetros cuadrados de extensión de su río. Platica mucho con sus pacientes, conecta con cada una de las personas que acuden a ella. Me encanta la música alegre, la música religiosa, el Ave María, porque es mamá, es la mamá del universo. Según la astróloga, el signo de Cáncer representa la maternidad, la luna, el agua, la protección, la madre que cura. La luna es la madre del pueblo yaqui y el sol, el padre para nosotros. Antes, cuando se hablaba un solo idioma, se decía que subíamos unas escaleras, unos caían en su intento de alcanzarlo. El sol dijo: ¿cómo le voy a hacer para que no sigan cayendo? Entonces nos enseñó otros idiomas para que dejáramos de lastimarnos. Comenta Alejandra sobre lo que se ha hecho con el agua y lo que esto significa para la salud. Para curar tiene que concentrarse completamente. Muchas veces son malas energías que atacan, unas que llegan con el viento.
que pueden apagar las velas o las luces. Es como luchar contra el mal, contra el diablo. Yo no puedo hablar de lo que hago cuando sano. Me gusta que sean ellas y ellos, mis pacientes, por decirlo así, quienes hablen por mí. Su papá, abuelo paterno, Manuel Espinosa Lucero, que también tenía este don, la regañaba, le decía que no se debe hablar de eso. Le explicaba que los dones se traen y se aprenden. Los dones llegan solitos, a todos los seres humanos nacen con esto. Alejandra narra la historia de Sarita, una bebé de 5 meses que casi pierde el ojo. El médico había sentenciado a la pequeña. La miré, le salía pus. Me sentí mal, tenía que ayudarla. Busqué lo que tengo, mis medicinas. Es difícil para los ojos. Se necesita un traste limpio, sobre todo hay que limpiarlos en tiempo de brisa. Buscar la brisa porque aquí no hace brisa, no todo el tiempo. Usé florecitas de cárcamo para Sarita. La veré mañana. Está bien, me sonríe al teléfono. Alejandra dice que en Semana Santa ha llegado a curar hasta 90 personas por día. Hace 4 años, en el Museo del Yaqui, que está en el pueblo de Cocorit, unos 2 o 3 años consecutivos. Hoy, por la pandemia, atiende en casa a 2 o 3 personas a la semana. Esto da una idea que, según ella, hace parte de los impactos directos por el cambio climático en la salud de los yaqui. Sin embargo, vuelve a sonreír y suelta: no me canso. A veces en casa curo a 2 o 3. Es organizada, se reúne con otras mujeres para dar forma cada semana al plan de justicia para indígenas yaquis. Hacemos la guerra con inteligencia, con la palabra. Ya no vamos a ver guerras con armas, cuchillos, garrotes. Ahora es la palabra, la tierra, el agua y el territorio. Sí, porque los ancestros ganaron la tierra. Lo que ellos quieren es que la tierra sea para los que vienen. Hay que cuidarnos, protegernos, que se respeten las tribus para los que todavía no han nacido. Ese es un ejemplo. Y con su voz pausada, cantadita, dice: el amor y la muerte no se persiguen, ahí están como la vida. Alejandra es como el agua, se manifiesta, rompe, abre los caminos. Un momento clave en su lucha fueron las manifestaciones de la nación yaqui contra la imposición para mantener el acueducto Independencia durante el gobierno derechista de Guillermo Elías Padres en 2015. En ese momento de protesta, Alejandra subió al cerro Omteme, Toloco, el cerro enojado, a pedir a los dioses abrir el agua, porque podría morir el mundo. Ahí, en la punta del cerro, mientras oraba, su tropa de la nación yaqui la nombró Toloco Mochic, tortuga de la Sierra Azul, invocante, sanadora de la tierra. Pedimos a los dioses porque la enfermedad llegó desde que trajeron las presas, desde el cierre de los cauces con la primera presa en 1940. Hoy se mueren los animales y el mundo, se muere el agua, el mar se está viniendo y se hace salada la tierra. Alejandra es el espíritu madre, de su líquido materno se cura toda una nación, un pueblo. Parió 5 hijas y un hijo. Una de ellas, la quinta, es Ania Yaxi, desde la lengua yaqui. En español, corazón del universo. Ella trae las convicciones de Alejandra, es una mayor en la tropa, la jefa capitana en la nación yaqui de Bicam. Pienso, como lo dice Venado Veloz, un paciente que adoptó, que Alejandra está en todos lados, de todas las formas. Se sostiene que el impacto que ha dejado la crisis climática por la sequía del río Yaqui es muy grande en diferentes sectores de la vida de los pueblos, porque el río se está secando a raíz de la construcción de las 3 presas que rodean el territorio de la nación yaqui. Por esto existen afectaciones en la salud de las comunidades. No hay agua suficiente para regar los cultivos de quienes viven de lo que da la tierra. Se explica que 2 de estas represas se construyeron con el objetivo de generar energía para empresas edificadas dentro del territorio de la nación yaqui. La primera presa construida fue la Angostura durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, a principios de la década de 1940. El presidente Cárdenas hizo el reparto agrario, así como una restitución de tierras y agua al pueblo yaqui.
por medio de un decreto que se empezó a trabajar en el año 1937 y que se concluyó en 1940. En ese decreto se estipula que el pueblo yaqui es dueño del 50% del agua que capta esta presa y de los escurrimientos. También denuncia que el robo del agua ha tenido tal impacto en el medio ambiente que los ecosistemas han ido cambiando, se han vuelto más desérticos. Las alamedas, la vegetación y plantas medicinales se han ido secando y algunas especies de animales se encuentran en riesgo de extinción. Se asegura que debido a la sequía severa provocada por el despojo, se han presentado cada vez más enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y problemas cardíacos. Por otro lado, la imposición de los 2 acueductos en sus tierras ha desviado el flujo de agua con el discurso de que será para poblaciones de ciudades como Hermosillo. Sin embargo, ha sido negociada con empresas extranjeras como la refresquera Coca-Cola y la cervecería Heineken desde 2013, en casi una década de saqueo. La defensora Alejandra está convencida de que el río se puede salvar a partir del plan de justicia, en donde se exige que entreguen el 50% de la cuenca del río, que se cumpla con este decreto para que se pueda restablecer el flujo del agua y con esto resolver el abastecimiento a los pueblos para la siembra. Construir el caudal ecológico para mantener las especies, animales y vegetales es lo que exigen ahora al gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. Los ataques históricos de despojo, amenazas e intimidaciones contra los yaquis y los defensores ambientales siguen ocurriendo. Recientemente asesinaron al vocero del pueblo, Tomás Rojo. Encontraron su cuerpo en una fosa el 24 de junio de 2021. Rojo encabezó las protestas contra el gobierno de Sonora en los últimos años. También desapareció Lorena Josefina, hermana del también vocero yaqui, Mario Luna, el 21 de junio, ambos del pueblo Vicam, el mismo al que pertenece Alejandra. Cuando era niña, Alejandra soñaba que caballos blancos hablaban con ella, le decían sobre el espíritu de la tierra. Hoy su hija, la más pequeña, Tosalinamu, Nube Blanca, también cura a su familia y a otras mujeres de la comunidad. Es como si la misma Alejandra sanara a través de ella. Está en todos lados, en todas las formas, en el futuro, en todos los tiempos, como si sus saberes, su ser, permanecieran de forma infinita. En las comunidades yaquis, el itebi o curandero es la persona encargada de la salud de los actores sociales, cuyos principios curativos se basan en la elección divina. Una de las características del curandero es tener el don. Después de obtenerlo, el curandero cambia su forma de percibir el mundo y a los sujetos porque ahora pasa a ser una persona que forma parte de un núcleo social que lo demanda y que le pide tiempo y espacio para solucionar sus problemas de salud. Un buen curandero es aquel que no cobra, que cura y que transmite una cierta sensación de paz y confianza. La obtención del don entre los curanderos yaquis pueden ser a través de la revelación onírica, la cual se refiere a una serie de sueños que el sujeto experimenta y que se repiten constantemente. Los mensajes oníricos tienen que ver con temas relacionados a la curación. En ellos se presentan los protectores, las plantas medicinales y los objetos que utilizará durante la curación. Otra de las obtenciones del don se da por medio de la intuición, la cual se caracteriza por remitirse a una intuición que los mueve a realizar ciertas curaciones. Y por último se presenta el don por visión, el cual se manifiesta a través de una visión en estado de vigilia, que aunque no es muy recurrente, sí se presenta como motivo de reconocimiento en la adquisición y reafirmación del don. Una vez que el sujeto es consciente de su situación económica, comunica los sueños a su madre o a la abuela y éstas los interpretan como un regalo de Dios
que debe cumplirse. Acto seguido, las mujeres, junto con el sujeto, deben dirigirse con un curandero tradicional para que lo inicie en esa tarea, o en su defecto no acuden con ningún curandero y dejan que el sujeto desarrolle sus facultades que le son transmitidas por medio de los subsiguientes sueños o por el conocimiento aprendido de un pariente cercano que desempeñe alguna tarea afín. Con la obtención del don también se adquiere el protector, que varía en número y los cuales pueden ser un santo o una virgen. Se manifiestan en el sueño y son quienes los acompañarán durante toda su vida y en el transcurso de sus curaciones. Esta característica es de suma importancia, ya que sin esta protección estarían desvalidos y con el riesgo de perder la vida en las curaciones que tengan que ver con hechizos. Los protectores cumplen una tarea importante en las curaciones, puesto que son los guías del curandero. Ambos se encuentran en constante comunicación a través de la mente. La mayor parte de los conocimientos que posee el curandero tradicional se debe a la herencia de sus antepasados que practicaron algún tipo de curación. En sus genealogías es muy frecuente localizar a parientes en la primera o segunda generación que antecedieron a Egon y que ejercieron la tarea del curanderismo. Esto se muestra como un símbolo de herencia. Transmitido a través de un elegido por Dios, existen casos en los que el sujeto adquiere el don y sin embargo no cuentan con parientes curanderos. Estos casos ya dependen de la designación divina y de la forma en la que se desenvuelva el curandero. Debo aclarar que la obtención del don y la iniciación son dos formas diferentes de conceptualización. La primera se refiere a la elección del sujeto por mandato divino, mientras que la segunda se activa en el momento de realizar una curación. No es necesaria la iniciación por parte de otro curandero. Lo que importa es que el sujeto tenga la convicción de su don. El reconocimiento no solo se gana con el hecho de obtener el don a través de la elección divina por tener parientes, curanderos o por haber aprendido algún tipo de curaciones. Esto va más allá. Implica en todo caso ser el portador del conocimiento de las enfermedades sociales y su curación. Estos elementos en su conjunto colocan al curandero en una posición de reconocimiento avalado por la especialidad que desarrolla y por las curaciones logradas a través del tiempo. Dicho reconocimiento cuenta con 4 características importantes: el parentesco, el tipo de curación en la que se especializa, el tiempo que lleva ejerciendo la práctica de curación y la efectividad de sus curaciones. Ya expuse las características que debe tener un sujeto para ser curandero. Estos son los más importantes. Estos elementos mínimos del material que el curandero utiliza para atender cualquier enfermedad, que son santos y vírgenes, agua, luz de las veladoras, sahumerio, plantas medicinales, oraciones y huevo. En conjunto constituyen lo que el curandero llama altar y que hace referencia al lugar tangible donde se colocan todos estos instrumentos de trabajo. El espacio de curación también lo llaman así, aunque utilizan otros términos como centro, santuario o templo. Para no confundir entre espacio de curación y espacio donde se colocan los instrumentos de curación, utilizaré la palabra santuario para referirme al primero y al altar para el segundo. En primer lugar, el espacio de curación y la dirección del altar tienen un significado primordial en la cosmovisión yaqui. El santuario se encuentra en un lugar cerrado y en la parte de adentro no es un espacio muy grande. El área sobrante es la necesaria para la movilidad del curandero. No son lugares suntuosos, por el contrario, son humildes, hechos de carrizo, láminas de petróleo, enmendaduras de tablas de madera y todos los pisos son de tierra. Solo se entra al santuario en caso de curaciones y lo hace la curandera,
quien tiene este espacio apartado del resto de la habitación familiar. Cuando se efectúa la limpieza del lugar, es la curandera la que lo realiza. No permite que nadie más toque el lugar, como tampoco permite fumar o tomar bebidas alcohólicas por respeto. La mayoría de los curanderos coinciden con tener el altar hacia el oriente. No importa que esté dirigido hacia el norte o el sur, pero nunca hacia el poniente, porque esta dirección simboliza la muerte. Porque hacia donde sale el sol es el lugar donde nace la luz, donde hay vida, y hacia el poniente significa la muerte. Como te decía yo, sol bebé, sol joven y sol anciano. Entonces, también hacia el poniente está el lugar donde hay oscuridad. Dentro del territorio yaqui, como están colocados los cerros, hacia el poniente está colocado el lugar donde siempre nos hablaron de una ciudad de cristal que existe. Abajo está el Suahuaca, macho cabrío que viene siendo Satanás, y ese se lleva a los yaquis malos, caen hacia el mar. Ahora los yoris les llaman tetas de cabra, y no están muy equivocados los yoris, porque al mencionar cabra mencionan al macho cabrío, que es el animal en el que se convierte Satanás. Entonces, hacia el oriente está la vida. De aquí nace el río Yaqui al lado de Álamos para arribar. Por allá está su nacimiento, está el agua, su cerro, todos los tesoros acumulados. Hacia el poniente está la muerte. Los cerros están en Guaymas, ahí está el Suahuaca. También le llaman así cuando una persona se condena. Cuando está lloviendo mucho truena, hay un tronido tan fuerte que viene como un meteorito azul y nos señala el lugar de la persona que se condenó. Un curandero debe tener su altar hacia donde sale el sol, porque es el lugar de donde nace la luz y donde hay vida, y hacia el poniente no debe dirigirse porque significa la muerte. Estas posiciones tienen que ver con la forma en que son enterrados. La cabeza debe ir dirigida hacia el oriente y los pies al poniente, porque deben caminar con el sol desde que nace hasta que muere. El altar está constituido básicamente por santos y vírgenes. El agua, el sahumerio, las veladoras, las plantas medicinales y el huevo, todos ellos forman los instrumentos de trabajo que utiliza el curandero y que son importantes para el desarrollo de las curaciones. Otro de los materiales de apoyo que es indisociable de la comunidad yaqui y que no es exclusivo del curandero es el huevo. La mayoría de la población sabe utilizarlo e interpretarlo, razón suficiente para dedicar páginas completas sobre su utilidad. Por lo pronto, expondré las características fundamentales que lo reconocen como el mejor instrumento de curación. El grado de mitificación que contiene el huevo es extraordinario. Existen dos mitos que hablan de la creación del huevo y de la relación que tiene con las características físicas del yaqui. Aquí presento el primero de ellos. Cuando Dios hizo el mundo, también hizo gallos y gallinas para cantar al niño Dios. Todos estaban albácar, ruda, gallo, gallina y curandero. Cuando nació el niño Dios, nació el huevo. El siguiente mito representa la apropiación del huevo como elemento de curación que proporciona la resistencia a la enfermedad. Este fue desarrollado en los periodos de guerra, según doña Carmen, quien dice que cuando sus abuelos estuvieron en la guerra, utilizaban el huevo para curar a los enfermos. Por eso habla de la resistencia y la ligereza que ha caracterizado la constitución física del yaqui, la movilidad que tuvo en los montes y la resistencia en las guerras fue su prueba. Los yaquis de antes eran fuertes y resistentes a la enfermedad, porque se ponían un huevo de gavilán en una axila para aguantar mucho, caminar recio y ser muy ligeros. Lo tenían ahí hasta que nacía el polluelo. Los que aguantaban eran muy ligeros y nos enfermaban. Cuando nacía el gavilán, lo ponían por ahí para que volara, porque el huevo ya los había hecho fuertes a la enfermedad y ligeros para andar.
El huevo sirve para interpretar las causas que provocan la enfermedad. Constituye uno de los elementos más significativos del curandero. Se le atribuye un poder misterioso que ayuda al sujeto enfermo a recuperarse. De acuerdo a los diferentes testimonios de los curanderos entrevistados, la mayoría coincide en que el huevo tiene una energía misteriosa en la que se encuentra una fuerza y un misterio. Cada parte del huevo está constituido de tal manera que atrapa ciertas enfermedades que las plantas medicinales o los masajes no logran aliviar. En el pensamiento del curandero yaqui, el huevo se encuentra clasificado de 3 maneras. La cáscara se asemeja a la piel que recubre el cuerpo interno, tanto del huevo como del sujeto. Por eso le atribuyen cierta energía que absorbe el daño cuando se pone en contacto con la piel. La clara del huevo lo relacionan con el líquido de la sangre que fluye por el cuerpo humano. Es por ello que cuando se hace la lectura del huevo y se observan símbolos en la clara del huevo, lo relacionan con un trabajo de hechicería, ya sea que los entierren en el panteón o que les hagan un muñeco. La yema está referida a la cara, ahí se depositan daños como el mal de ojo. Hasta el momento, estas características ostentan al sujeto que posee el don de curación, así como también los elementos materiales que utiliza para llevar a cabo sus curaciones. Se han mencionado los símbolos y significados que los constituyen, pero falta presentar aquellos elementos inmateriales que también forman parte de las prácticas curativas, así como también falta hilvanar el hilo conductor que relacione todos estos componentes con el papel que juega el curandero tradicional en su sociedad. Después de esto, hay que preguntarse por qué y para qué utiliza todo este material, qué relación guarda con ellos. Recuerdo que en una de las entrevistas que le realizaba a doña Luisa, le pregunté sobre los instrumentos de trabajo que utilizaba para curar. Contestó de manera determinante: yo soy el centro. Los ojos se abrieron más de lo normal. Parecía como si le hubiese preguntado algo que la ofendiera o que contaminara su posición de curandera. Lo que trataba de decirme era que cuando una persona ha decidido seguir el camino de la curandería y se entrega completamente a ella, se encuentra en constante comunicación con Dios, llegando el momento de tenerlo impregnado en el cuerpo. Los santos y vírgenes, las oraciones, las plantas medicinales, el sahumerio, el agua, el huevo y la luz de las veladoras pueden ser sustituidos por sus manos. Estas tienen la capacidad de extraer el daño que el sujeto enfermo lleva en su cuerpo. Todo lo que constituye el santuario y el altar se encuentra dentro del cuerpo del curandero. El templo es el cuerpo del curandero. Por ese motivo los curanderos se dicen a sí mismos que son el templo o el centro. Esto no quiere decir que el curandero excluya los otros elementos mencionados. Lo que sucede es que tiene la opción de no necesitarlos en determinados casos.